The NFL isn't just about hits and highlights. Some of the toughest players faced battles no one could see. From Trent Williams, who fought a rare cancer in secret. Oh, it was cancer. I had cancer. I had a tumor removed from my skull. To Aaron Hernandez, whose brain was destroyed by CTE. Former NFL star Aaron Hernandez suffered from a severe form of CTE. Trent Williams es una de esas leyendas cuyo desafío más grande no fue bloquear a un defensor, sino enfrentar una enfermedad mortal que jamás imaginó padecer. Dentro del terreno de juego, Williams es considerado unánimemente como uno de los mejores tackles ofensivos de su generación. Una fuerza dominante, seleccionado múltiples veces al Pro Bowl y la piedra angular de cada línea ofensiva que ha protegido. Pero durante años, tras bambalinas, Williams convivía sin saberlo con un tipo de cáncer extraño y potencialmente letal. Esta historia comenzó en silencio en el año 2013, cuando notó un pequeño bulto en su cuero cabelludo mientras jugaba para Washington. Según los informes, los médicos del equipo le restaron importancia, calificándolo de inofensivo y diciéndole que no se preocupara. Confiando en el personal sanitario, Williams siguió rindiendo a un nivel de élite, ignorando que aquel crecimiento se volvía cada vez más peligroso. Pasaron los años y el bulto creció. Para el 2019 era imposible de ignorar. Al buscar una segunda opinión, recibió la devastadora verdad. Tenía dermatofibrosarcoma protuberans, una variante rara de cáncer de piel. El diagnóstico fue aterrador. Los especialistas le advirtieron que el cáncer estaba peligrosamente cerca del cráneo y podría invadir su cerebro si no se trataba de inmediato. Lo peor fue darse cuenta de que la condición había avanzado sin control durante años. Williams reveló después que le aconsejaron poner sus asuntos en orden, un instante que lo obligó a mirar a la muerte a los ojos por primera vez en su vida. Se sometió a una cirugía mayor para extirpar el tumor, un procedimiento que a la postre le salvó la vida. La recuperación lo dejó fuera toda la temporada de 2019 y destruyó por completo su fe en la organización de Washington. Sintiéndose traicionado por el manejo de su salud, se negó a volver y exigió ser traspasado. En el 2020, fue enviado a los San Francisco 49, un movimiento que marcó un nuevo comienzo tanto profesional como personal. Desde entonces, no solo regresó al fútbol americano, sino que ha brillado con luz propia. Se reafirmó como el mejor tackle izquierdo de la liga, ganó múltiples honores All-Pro y se convirtió en líder de un equipo aspirante al Super Bowl. Aaron Hernandez. Aaron Hernandez representa uno de los casos más trágicos y perturbadores de un jugador cuya enfermedad mortal permaneció oculta hasta que fue demasiado tarde. En el campo, Hernandez parecía una superestrella en ascenso, un ala cerrada destacado proveniente de la Universidad de Florida. Fue seleccionado en el primer equipo All-American y campeón nacional antes de ser reclutado por los New England Patriots en el 2010. Con apenas 20 años, Hernandez se convirtió rápidamente en un arma letal para la ofensiva de los Patriots, formando una dupla dominante con Rob Gronkowski y llevando al equipo al Super Bowl 46. Para la afición, su futuro parecía no tener límites. Pero detrás de las jugadas destacadas y los touchdowns, sufría una condición severa e invisible que solo se descubriría tras su muerte. Encefalopatía traumática crónica, mejor conocida como ETC. La ETC es una enfermedad cerebral degenerativa causada por traumas repetidos en la cabeza, algo que Hernandez experimentó durante años jugando fútbol desde su juventud. A diferencia de la mayoría de las enfermedades, la ETC no puede diagnosticarse mientras la persona está viva. Sus síntomas suelen manifestarse como cambios de personalidad, pérdida de memoria, depresión, agresividad, impulsividad e inestabilidad emocional. Tras su muerte en prisión en el 2017, a los 27 años,
su cerebro fue examinado en el centro de ETC de la Universidad de Boston. Los resultados conmocionaron a los investigadores. Se descubrió que Hernández tenía ETC en etapa 3, uno de los niveles más avanzados de la patología. Los expertos lo describieron como el caso más grave jamás visto en alguien tan joven, comparable al cerebro de exjugadores mucho más viejos. Áreas críticas de su cerebro responsables del juicio, el control de impulsos, la toma de decisiones y la regulación emocional estaban severamente dañadas. Su familia demandó más tarde a la NFL, alegando que la liga no advirtió adecuadamente a los jugadores sobre los peligros a largo plazo de los golpes repetidos en la cabeza. Steve Gleason es otro de esos jugadores de la NFL cuya batalla más dura no se dio en el campo, sino contra una enfermedad mortal que cambiaría su vida para siempre. Para los aficionados al fútbol, Gleason es recordado como un héroe de los New Orleans Saints, un safety tenaz y as de los equipos especiales, cuyo icónico bloqueo de despeje en el 2006 se convirtió en un símbolo de esperanza para una ciudad que se recuperaba del huracán Katrina. Esa jugada cimentó su legado en la historia de Nueva Orleans, pero su mayor impacto llegaría años después de colgar las botas. Gleason jugó 8 temporadas en la NFL, pasando la mayor parte de su carrera con los Saints antes de retirarse en el 2008. Tras el fútbol, se adaptó a la vida lejos del juego, persiguiendo intereses empresariales y planeando un futuro junto a su esposa Michelle. Todo parecía encajar hasta el 2011, cuando Gleason recibió una noticia devastadora. Con solo 34 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA, o enfermedad de Lou Gehrig. La esclerosis lateral amiotrófica es una condena neuromuscular irreversible y progresiva que encierra al cuerpo en una parálisis total, mientras la mente permanece cruelmente lúcida. Con el paso del tiempo, esta enfermedad despoja al paciente de todo: moverse, hablar, alimentarse, y finalmente le arrebata hasta la capacidad de respirar por sí mismo. No existe cura conocida. Para Gleason, el diagnóstico significó encarar un futuro marcado por el declive físico absoluto, un desafío mucho más aterrador que cualquier rival en la Liga de Fútbol Americano. Lejos de rendirse, eligió librar una batalla diferente. Conforme la enfermedad cobraba su precio, se entregó en cuerpo y alma a visibilizar la causa y a socorrer a otros en su mismo calvario. Fue así como fundó el equipo Gleason, una organización sin fines de lucro consagrada enteramente a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición, brindando tecnología de vanguardia y defensa incansable de sus derechos. A medida que su estado empeoraba, adoptó sistemas de comunicación avanzados, como el rastreo ocular, logrando que sus pensamientos e inspiración siguieran resonando en el mundo. Su odisea quedó inmortalizada en el documental de 2016 titulado Gleason, una obra que captura la cruda emotividad de vivir con ELA mientras se preparaba para ser padre. Su legado fue honrado más tarde con la Medalla de Oro del Congreso y el Premio al Valor Arthur Ashe. Pasemos ahora a la historia de Philip Adams. Philip Adams es uno de esos atletas cuyo oponente más letal no vestía el uniforme contrario, sino que era una patología cerebral silenciosa que lo acechó mucho después de su retiro. A simple vista, su trayectoria en la liga parecía la de cualquier jugador de rol que lucha por mantenerse relevante. Era un defensa trabajador y tenaz, que se dejaba la piel para conservar su empleo en el nivel más exigente del fútbol americano. Seleccionado en la 7ª ronda de 2010, defendió los colores de 6 franquicias como esquinero, incluyendo a los 49, Patriotas, Halcones Marinos, Raiders, Jets y Halcones. Nunca alcanzó el estatus de estrella,
pero forjó una carrera respetable a costa de absorber el brutal castigo físico de años en el deporte profesional. Lo que nadie sospechaba entonces era que, en las sombras, el cerebro de Adams se estaba desmoronando lentamente. En abril de 2021, el mundo deportivo se estremeció cuando Adams perpetró un trágico tiroteo masivo en Rock Hill, Carolina del Sur, quitándose la vida al día siguiente. Apenas tenía 32 años de edad. Tras la tragedia, su familia tomó la decisión de donar su cerebro a la ciencia, buscando desesperadamente entender cómo alguien sin antecedentes penales pudo cometer tal atrocidad. Los resultados de la autopsia destaparon una verdad desoladora. Adams recibió un diagnóstico póstumo de encefalopatía traumática crónica, conocida por sus siglas como ETC. Los médicos hallaron una forma inusualmente severa de la etapa 2, con daños extensos en los lóbulos frontales, zona vital para el juicio, el control de impulsos y las emociones. Según los investigadores, tal nivel de deterioro era anómalo para su juventud, explicando síntomas como la paranoia, la agresividad, la pérdida de memoria y la conducta impulsiva. Sus allegados confesaron más tarde que Adams llevaba años librando una oscura batalla interna. Se quejaba de dolores insoportables, lagunas mentales, insomnio crónico y cambios de personalidad radicales. Su padre llegó a cuestionar si el fútbol lo había destrozado, señalando los innumerables golpes que recibió. Ahora hablemos de Jovan Belcher. Jovan Belcher es otro jugador cuyo peor enemigo no estaba al otro lado de la línea de golpeo, sino en una enfermedad mortal que corroía su mente en silencio. En el campo, se le conocía como un defensor físico e implacable que se ganó su lugar en la liga a base de pura persistencia. Sin ser reclutado al salir de la Universidad de Maine, firmó con los Jefes de Kansas City y escaló posiciones hasta ser titular como apoyador interno. Para la temporada 2011, Belcher era ya un pilar defensivo, cerrando el año con cifras sólidas en tacleadas y asegurando un nuevo contrato antes del 2012. Ante sus compañeros, parecía un profesional ejemplar con una carrera estable. Nadie sabía que, probablemente, ya sufría graves daños neurológicos. En diciembre de 2012, la comunidad de la liga quedó en shock cuando Belcher protagonizó un homicidio-suicidio que acabó con su vida a los 25 años. En los meses siguientes, su familia solicitó un examen cerebral buscando respuestas. La autopsia confirmó que padecía encefalopatía traumática crónica. Los neuropatólogos detectaron acumulaciones anormales de proteína tau en zonas clave de su cerebro, afectando la memoria y la regulación emocional. Los expertos concluyeron que el daño coincidía con la exposición prolongada a golpes repetitivos sufridos durante años de juego. Vinieron las demandas y la liga enfrentó una presión renovada para encarar los riesgos neurológicos a largo plazo de este deporte. Ken Stabler es una de esas leyendas cuyo oponente más peligroso no fue un apoyador en carga, sino las enfermedades mortales que lo persiguieron tras su retiro. Como mariscal de campo histórico de los Raiders de Oakland, definió una era con su dureza, creatividad y actuaciones decisivas. Fue nombrado jugador más valioso en 1974, seleccionado 4 veces al Pro Bowl y guió a los Raiders a su primera victoria en el Super Bowl. Para la afición, Stabler parecía indestructible, un líder intrépido que crecía ante el caos. Sin embargo, tras bambalinas, su cuerpo pagaba un precio muy alto. En febrero de 2015, le diagnosticaron cáncer de colon avanzado. La enfermedad ya estaba en etapa 4 al descubrirse, dejándolo con opciones de tratamiento muy limitadas. Apenas 5 meses después, el 8 de julio de 2015, Stabler falleció a los 69 años. Su partida conmocionó al mundo del fútbol y marcó la pérdida de uno de los mariscales más icónicos de la historia. Lo que vino después destapó una realidad aún más profunda y perturbadora.
Cumpliendo su última voluntad, su cerebro fue donado al Centro de Investigación de la Universidad de Boston. Los hallazgos fueron alarmantes. Los médicos le confirmaron un diagnóstico devastador. Sufría de encefalopatía traumática crónica, o ETC, en su tercera fase. Los estudios revelaron un cerebro con daños generalizados, confirmando que esta silenciosa enfermedad lo había estado consumiendo por años. En sus últimos tiempos, Stabler vivió un calvario de síntomas típicos de la ETC. La memoria le fallaba, la confusión era constante y padecía dolores de cabeza atroces, acompañados de zumbidos, insomnio y un tormento emocional incesante. Quienes lo amaban aseguran que él sabía el precio que el fútbol le había cobrado y deseaba que su trágico final sirviera para proteger a las futuras generaciones de jugadores. Su caso marcó un hito, pues derribó el mito de que los mariscales de campo corrían menos riesgo de sufrir este tipo de daño cerebral. Hoy, recordamos a Ken Stabler no solo como una leyenda del Salón de la Fama, sino como la dolorosa prueba de que las batallas más letales del emparrillado continúan mucho después del último silbatazo. Hablemos ahora de Dwight Clark. Dwight Clark pertenece a ese Olimpo de leyendas de la NFL, cuyo momento de gloria regaló una alegría inmensa a millones de personas. Sin embargo, su lucha más dura llegaría lejos de los estadios, contra una enfermedad mortal de la que no pudo escapar. En el campo, fue el pilar de la dinastía de los 49 de San Francisco en los años 80. Receptor seguro y decisivo en los momentos críticos, fue clave en la transformación de la franquicia y pieza fundamental en la conquista de 2 campeonatos de Super Bowl. Su legado quedó grabado en piedra el 10 de enero de 1982, cuando saltó para atrapar el pase de victoria de Joe Montana contra los Vaqueros de Dallas, una jugada eterna conocida simplemente como la atrapada. Aquella maniobra cambió el destino de la liga y elevó a Clark a la categoría de inmortal del deporte. Pero años después de colgar las botas, la vida le tenía reservado un giro trágico y desolador. A finales de 2016, su cuerpo comenzó a enviarle señales de alarma. Debilidad muscular, falta de coordinación y una creciente dificultad para moverse. En marzo de 2017, Clark compartió con el mundo su desgarrador diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica, el terrible mal conocido como ELA o enfermedad de Lou Gehrig. Clark sospechaba, con profunda tristeza, que su carrera en el fútbol había jugado un papel en su destino. Recordaba las múltiples conmociones sufridas en el campo y, aunque nunca se probó una causa directa, se preguntaba si años de golpes en la cabeza habían precipitado su enfermedad. Lejos de esconderse, Clark decidió afrontar su final con una honestidad y una elegancia admirables. Usó su fama para dar visibilidad a la ELA y presionó a la NFL para que siguiera mejorando la seguridad de los jugadores, especialmente en lo referente a las lesiones cerebrales. A medida que el mal avanzaba, el deterioro físico de Clark se aceleró de forma espantosa. Quedó confinado a una silla de ruedas, necesitando cuidados las 24 horas, pero siempre arropado por el cariño de sus excompañeros, la afición y la organización de los 49. Clark falleció el 4 de junio de 2018 a los 61 años, tras librar una batalla heroica de poco más de 12 meses. Brian Braman era de esa estirpe de jugadores cuya fama se forjó a base de dureza, valentía y la disposición para hacer el trabajo sucio que otros evitan. Lejos de los reflectores de las superestrellas, era el tipo de soldado que todo entrenador y compañero quería tener en su trinchera. Un apoyador implacable y un demonio en los equipos especiales que se entregaba con una intensidad casi suicida. Ignorado en el reclutamiento de 2011, se ganó a pulso un lugar en los Texanos de Houston, conquistando a la grada con su entrega total en cada jugada.
Más tarde tocaría la gloria al ganar el Super Bowl 52 con las Águilas de Filadelfia, consagrándose como un guerrero que obtuvo todo con el sudor de su frente. Pero años después de su retiro, Brahman se enfrentó a un abismo mucho más aterrador que cualquier rival en el campo de juego. A principios de 2025, recibió la noticia más cruel. Padecía un cáncer cerebral raro y extremadamente agresivo. Lo más angustiante de la situación fue la velocidad voraz con la que la enfermedad comenzó a avanzar. Brahman no dudó y se lanzó de inmediato a una lucha médica sin cuartel. Se sometió a múltiples cirugías, quimioterapia y hasta terapias experimentales con células T, tratamientos de vanguardia para ayudar a su sistema inmune a combatir el cáncer. Al principio hubo esperanza. El tratamiento parecía funcionar y el tumor se redujo brevemente, pero el cáncer mutó y regresó con una fuerza imparable, creciendo más rápido de lo que su cuerpo podía resistir. La agresividad de las terapias dejó su sistema inmune en ruinas, haciendo que la recuperación fuera una misión imposible y cobrando un peaje físico devastador. Con las facturas médicas acumulándose y la necesidad de atención permanente, se lanzó una campaña de recaudación para sostenerlo a él y a su familia en medio de la tormenta. La respuesta de la comunidad del fútbol americano fue simplemente conmovedora. Antiguos compañeros, entrenadores y fanáticos se unieron para apoyarlo, donando decenas de miles de dólares. J.J. Watt, ex compañero suyo en los Texanos, donó personalmente $10,000, mientras un mar de mensajes de amor y aliento le llegaba de todas partes. A pesar de todo, Brahman se mantuvo firme, sacando fuerzas de sus dos hijas y negándose a rendirse incluso cuando la oscuridad se cerraba sobre él. El 16 de julio de 2025, Brian Brahman partió de este mundo con tan solo 38 años. Junior Seau es uno de los apoyadores más icónicos en la historia de la liga. Pero el oponente más peligroso que jamás enfrentó no estaba dentro del terreno de juego. Fue una enfermedad cerebral letal que permaneció oculta hasta después de su muerte. Seau jugó 20 temporadas, 13 de ellas entregando el alma a los Cargadores de San Diego, antes de pasar por los Delfines y los Patriotas. Fue elegido 6 veces al primer equipo All-Pro y 12 al Pro Bowl, integrando el equipo de la década de los 90. Famoso por sus golpes explosivos, su energía inagotable y su negativa a abandonar el campo. Se forjó la reputación de un guerrero capaz de jugar soportando el dolor y las lesiones sin quejarse. Lo que nadie imaginaba durante su carrera era el daño irreparable que se estaba acumulando silenciosamente en su cerebro. Tras retirarse, Seau comenzó a luchar contra un insomnio severo, aislamiento emocional y una profunda depresión. Según relata su exesposa, Gina Seau, el descanso se le negó durante al menos los últimos 7 años de su existencia, obligándolo a depender del Zolpidem para conciliar el sueño. Tiempo después, ella confesó que, aunque jamás recibió un diagnóstico oficial de conmoción cerebral, Seau vivía quejándose de los estragos típicos de los golpes en la cabeza, pero siempre se levantaba para seguir en el juego. En mayo de 2012, la vida de Seau se apagó a los 43 años. No hubo carta de despedida, pero instantes antes del final envió un último mensaje de amor a sus hijos y a su antigua compañera. Tras la tragedia, su familia entregó su cerebro a los Institutos Nacionales de Salud para que la ciencia buscara respuestas. Meses más tarde, en enero de 2013, llegaron los resultados. Seau presentaba marcas innegables de encefalopatía traumática crónica, conocida como ETC. Los científicos hallaron alteraciones celulares en su cerebro compatibles con la ETC. Un mal que arrastra consigo depresión, impulsividad, desconexión emocional, lagunas mentales y deseos de muerte.
Varios neuropatólogos revisaron el tejido por separado y todos arribaron al mismo veredicto. Aquel diagnóstico arrojaba luz sobre el deterioro en la conducta de Seau durante sus últimos años. Su historia se convirtió en uno de los referentes más notorios de ETC entre los veteranos de la NFL. Con la verdad en la mano, la familia Seau llevó a la NFL a los tribunales, alegando que nunca se advirtió a los jugadores sobre el peligro real de los traumas craneales reiterados. El litigio concluyó con un acuerdo confidencial en 2018. Kevin Turner. Kevin Turner es de esos guerreros de la NFL, cuya batalla más cruel no tuvo lugar en el césped, sino en las profundidades de su propio organismo. En el campo, Turner era un fullback de acero que resistió 8 temporadas vistiendo los colores de los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia. Tras brillar en la Universidad de Alabama, formó parte del equipo que conquistó el campeonato nacional en 1992 y forjó una trayectoria profesional marcada por el choque físico, los bloqueos y el contacto perpetuo en una de las posiciones más castigadas del fútbol americano. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquella acumulación de golpes en la cabeza derivaría en una enfermedad letal que le arrebataría la vida prematuramente. En junio de 2010, Turner recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, el mal de Lou Gehrig. Conforme su salud declinaba, accedió a donar su cerebro y médula espinal a la investigación, convencido de que su dolencia nacía de su paso por los emparrillados. Pronto se erigió como figura central en la demanda contra la NFL, utilizando su propio deterioro para exigir responsabilidad y conciencia sobre las lesiones cerebrales en el deporte. El calvario de Turner con la ELA quedó expuesto ante la mirada pública. Protagonizó junto a sus hijos el video musical Journey On de Ty Herndon y colaboró con HBO en el documental American Man, que narraba su lucha diaria y su cruzada por proteger a las futuras generaciones. Aun cuando su cuerpo le fallaba, su voz no tembló. Fundó la Fundación Kevin Turner para señalar el posible vínculo entre los traumas cerebrales repetidos y la ELA. Kevin Turner falleció el 24 de marzo de 2016, con apenas 46 años. Más tarde ese mismo año, expertos del Centro de ETC de la Universidad de Boston revelaron que Turner padecía un caso extremadamente severo de encefalopatía traumática crónica. Los patólogos concluyeron que, si bien la ELA fue la causa clínica de su muerte, la degeneración neuronal que la provocó fue detonada por la ETC, fruto de los incesantes impactos en la cabeza. Dave Duerson. Dave Duerson es otro de esos jugadores cuyo rival más duro no fue un receptor ni un corredor, sino una enfermedad mortal que devoraba su cerebro en silencio. En el terreno de juego, Duerson fue un safety dominante, una pieza clave en la legendaria defensa de los Osos de Chicago, que ganó el Super Bowl de 1985 y 4 veces seleccionado al Pro Bowl por su velocidad, inteligencia y agresividad. También militó en los Gigantes de Nueva York y los Cardenales de Phoenix, acumulando 2 anillos de Super Bowl en una carrera de 11 años. Pero detrás de los placajes, las intercepciones y los trofeos, Duerson soportó golpes reiterados en la cabeza, golpes que, a la postre, le costarían la vida. Tras colgar las botas en 1993, se lanzó a los negocios, con franquicias de McDonald's y una empresa de alimentos. Pero nada lo preparó para la factura que el fútbol le cobraría a su mente. A los 50 años, se quitó la vida con un disparo en el pecho. Fue un acto calculado. En un mensaje de texto a su familia, pidió que su cerebro fuera donado a la ciencia, con la esperanza de ayudar a entender el impacto de los traumas craneales en el fútbol. Los neurólogos de la Universidad de Boston confirmaron la devastadora verdad. Duerson sufría de encefalopatía traumática crónica.
Su cerebro exhibía la patología clásica de la ETC, con daños severos en las áreas que controlan el juicio, la memoria, los impulsos y el estado de ánimo. Cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a NFL Rivals para no perderte los próximos contenidos.